Saludos amigos, bienvenidos todos. En esta ocasión en la escuela hebraica vamos a grabar un tema que se llama o se titula Las dos novias. Vamos a hacer un análisis de ese tema de las dos novias. Ya habíamos grabado antes este tema en audio, pero ahora quiero grabarlo para la audiencia de YouTube, que son muchos más que los que probablemente, ¿verdad? Que los que estaban cuando presentamos el tema la primera vez. ¿A qué se debe este tema? Se debe a que hay un movimiento moderno de unicistas, algunos lo llaman unicistas o unitarios, que dicen que enseñan por ahí que Yahweh y Yahushua son una y la misma persona, que no son dos personas. A pesar de que la Biblia abunda en pasajes donde se muestra que son dos personas diferentes, uno es el Padre y otro es el Hijo, pues estas personas insisten en que no, que tiene que ser la misma persona. Y uno de los argumentos que presentan es el asunto de las dos novias, que ellos dicen que si Israel es la novia de Yahweh, Israel es la novia del Mesías, entonces tiene que ser la misma persona. ¿Eh? Porque si no fuera así, entonces estarían en adulterio, ¿verdad? Aunque sea espiritual, pero sería un tipo de adulterio, según ellos, si dos personas distintas tuvieran la misma novia o la misma esposa en este caso. Bueno, vamos a ver, antes de nada, vamos a mencionar algo de lo que son los argumentos falaces y argumentos lógicos. Así que vamos a empezar a mostrar nuestro texto con esta parte de análisis de las dos novias y mencionando algunas cosas. Quiero poner el tema por escrito así y leerlo porque para que todos tengan también el tema escrito finalmente. En el ámbito de la lógica existe lo que se llama una falacia. ¿Qué cosa es una falacia? Una falacia es un argumento falso o engañoso porque su conclusión se basa en una premisa falsa. Basta con que una de las dos premisas del argumento sea falsa para que el argumento sea falso. Aquí tenemos un ejemplo, en la pantalla lo hemos puesto, un ejemplo de un argumento lógico y también un argumento, un ejemplo más bien de un argumento falaz o erróneo. Ok, fíjense, en cuanto al argumento lógico, primeramente, la primera premisa, todos los hombres tienen dos piernas y dos manos. Segunda premisa, Mandino es un hombre. Por lo tanto, conclusión, por lo tanto, Mandino tiene dos piernas y dos manos. ¿Ok? Todo argumento tiene que tener una primera premisa, por lo menos una segunda premisa y una conclusión. Eso es un argumento lógico. ¿Ok? Todos los hombres tienen dos piernas y dos manos. Mandino es un hombre, por lo tanto, Mandino tiene dos piernas y dos manos. Eso es un argumento lógico. Ahora vamos a ver el mismo argumento, pero puesto de una manera falaz, equivocada. Primera premisa, todos los hombres tienen dos piernas y dos manos. Mandino tiene dos piernas y dos manos. Conclusión, por lo tanto, Mandino es un hombre. Eso es una premisa falsa. Eso es una premisa falaz, falsa, equivocada. ¿Por qué? Porque la segunda premisa mm, puede ser falsa. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a analizarlo. Otra vez. Primera premisa, todos los hombres tienen dos piernas y dos manos. Eso está claro. Segunda premisa, Mandino tiene dos piernas y dos manos. Ok, en este caso esa premisa puede ser correcta, pero la conclusión es falsa. Por lo tanto, Mandino es un hombre. Oh, no, la conclusión es falsa, aunque las dos premisas pueden ser ciertas, por la razón de que hay otros seres que tienen dos piernas y dos manos y no son hombres. ¿Eh? Ahí está la nota que hemos puesto. El segundo argumento es falaz porque los gorilas, los orangutanes y otros primates tienen dos piernas y dos manos y sin embargo no son hombres. ¿Eh? Por lo tanto, si usted analiza bien, el segundo argumento es falaz, es equivocado.
decir que Mandino tiene dos piernas y dos manos y que todos los hombres tienen dos piernas y dos manos, por lo tanto Mandino es un hombre, es falso, porque hay otros animales que tienen dos piernas y dos manos y no son hombres. ¿Se dan cuenta? Así que un argumento falso o falaz parece verdadero, pero es falso. Entonces, aquí tenemos precisamente la base de este estudio y eso es algo que se enseña en lógica elemental, hermanos. El problema que nos lleva a este estudio es que los cristianos unicistas, o sea, los que enseñan que Yahweh y Yahoshua son una y la misma persona, apoyan su argumento en o sea, apelan o apoyan su enseñanza en un argumento falaz. Ok, vamos a ver cuál es el argumento. Ahí está. La primera premisa, Israel es la esposa de Yahweh. Segunda premisa, Israel es la esposa de Yahoshua, o sea, del Mesías. Por lo tanto, Yahweh y Yahoshua son la misma persona. Eso es un argumento falaz. Eso es un argumento equivocado, erróneo. Esa premisa, esa conclusión no se sigue basado en esas premisas. ¿Saben por qué? Porque una de las dos premisas es falsa. Vamos a ver. Israel es la esposa de Yahweh. Ok, eso es correcto. Eso lo vamos a ver también aquí en este estudio basado en pasajes de las Escrituras. Y la segunda premisa de que Israel es la esposa de Yahoshua, o sea, del Mesías, es falso. Por lo tanto, como esa segunda premisa es falsa, entonces el argumento completo, o más bien la conclusión de ese argumento, es falsa, de que Yahweh y Yahoshua sean la misma persona. Y eso es precisamente lo que vamos a mostrar hoy por las Sagradas Escrituras. Estos queridos hermanos y amigos enseñan esto, ¿verdad? Que muestran este argumento falaz, lo hacen por ignorancia, porque ellos no han estudiado a fondo o no conocen o no entienden el tema de las dos novias, que en la escritura se presentan dos novias distintas. Una es la novia de Yahweh, que es Israel la nación total, y otra es la novia del Mesías, que es su asamblea mesiánica, nazarena. Muy diferente, pero vamos a verlo por las escrituras. No lo tomen simplemente por mi palabra. ¿Ok? Bueno, ahí tienen ese párrafo, ¿verdad? Que ya lo he dicho, de que el argumento es falaz porque no es verdad que Israel sea la novia del Mesías. ¿Ok? Ahora, nuestro argumento es correcto y dice así como lo tenemos acá en la pantalla. Primera premisa, la esposa de Yahweh. Claro, esto es un concepto espiritual, ¿verdad? No se pueden tomar literalmente. La esposa de Yahweh es Israel, la nación. Segunda premisa, la novia de Yahoshua es la hija de Israel. No es Israel, es la hija de Israel. Conclusión, por lo tanto, Yahweh y Yahoshua son dos personas distintas. Ese es un argumento correcto y lo vamos a demostrar en el estudio de hoy. ¿Ok? Que la esposa de Yahweh es la nación de Israel, mientras que la novia del Cordero es la hija de Israel. Es lo que nos enseñan las escrituras sagradas, hermanos, cuando se estudian correctamente y no en base a un argumento falaz, equivocado o falso como el que hemos mencionado. Así como Yahweh y el Mesías no son la misma persona, y la Biblia abunda en evidencias de eso, ambas novias no pueden ser la misma, es que no son la misma. Por lo tanto, el argumento de la relación adulterina que mencionan los unicistas es equivocado, es falso. Y lo vamos a demostrar por las escrituras. ¿Ok? Pasamos adelante ahora a la primera parte. Israel, vamos a mencionar algunos pasajes de los que ponen a Israel como la novia de Yahweh. Recuerden que cuando hablamos de la novia de Yahweh estamos hablando en lenguaje simbólico, ¿verdad? Figurado, espiritual. La nación de Israel es la novia de Yahweh en el sentido espiritual, eso no es una cuestión literal. Vamos a ver primero Segunda de Reyes 19:21. Dice, esta es la palabra que Yahweh ha hablado acerca de él. La Virgen hermosa Sión te menosprecia, se burla de ti,
mueve su cabeza a tus espaldas, la hermosa Jerusalén. Es un lenguaje altamente poético y altamente figurado. Ahí está poniendo a Jerusalén, que es como símbolo de Israel, como la novia, la Virgen hermosa de Sión, la novia o esposa de Yahweh. Vamos a ver el siguiente pasaje en Isaías 54, 5 al 8. Porque el que te hizo te desposará. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Aquí ese mensaje se dirige a Israel. El Santo de Israel te redimirá. Se llama el Elohim de toda la tierra. Verso 6. Yahweh te ha vuelto a llamar como una mujer desposada y abandonada. ¿Puede uno desechar a la esposa de su juventud? Dijo Elohim. Por un breve momento te dejé, pero con inmenso amor te volveré a traer. Al desbordarse mi ira, por un momento escondí de ti mi rostro, pero con bondad eterna te volveré a traer en amor, dijo Yahweh tu Redentor. Otra parte de los argumentos falsos de estas personas es que dicen, como la Torah dice, que si un hombre se casa con una mujer y después la deja, se divorcia, no puede volver a casarse con ella. ¿Eh? Entonces ellos aplican eso a Yahweh, lo cual es totalmente falso. Esa ley de la Torah no puede aplicarse de esa manera. Es incongruente esa aplicación, porque Yahweh mismo dice aquí que él dejó a Israel, ¿sabe? Como nación, ¿verdad? Simbólicamente dejó a su esposa, se divorció de ella. En otras palabras, en otros pasajes incluso habla de divorcio. Sin embargo, él la vuelve a tomar, la vuelve a recibir. ¿Mm? Y eso no es ninguna violación de ninguna ley, porque esto está hablando de un concepto espiritual. Es una aplicación simbólica espiritual. Nada que ver con adulterio ni con divorcio literal, ¿verdad? Ni con desobediencia a la Torá. Ok, vamos a seguir con el próximo pasaje en Isaías 49:18. Observa a tu alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Por vida mía, declara Yahweh, que a todos ellos te los pondré como joyas, con ellos te adornarás como una novia. Aquí está hablando Yahweh a su nación Israel, a cual la había desechado, se había divorciado de ella, incluso la mandó en exilio a, a Siria primero y después a Babilonia. Se divorció de ella, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él mismo promete que la volvería a recoger, a traer así, y que la volvería a tomar como esposa. Hermanos, eso es lo que enseña la palabra, pero hay más. Mira, aquí habla de adornarla como una novia. Se está hablando de una boda, y así pasó. Así ha pasado la historia de Israel. Yahweh la dejó esa nación por un tiempo, pero después la recogió de nuevo en el 1948, como quien dice, la resucita, la restaura, y ahora es su esposa otra vez. Ok, vamos a ver. Hay mucho más, pero vamos a abreviar lo más posible. Isaías 61:9 dice: su linaje será conocido entre las naciones, sus descendientes en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que ellos, los de Israel, son la simiente que Yahweh bendijo. En gran manera, verso 10, en gran manera me gozaré en Yahweh, dice ella, la novia de Israel. Todo mi ser se alegra en mi Elohim, porque él me ha vestido con vestiduras de triunfo. Me ha cubierto con un manto de victoria, como un novio ataviado con un turbante, como novia adornada con sus joyas. Qué lindo. Aquí en un lenguaje altamente poético se presenta el mismo cuadro. Yahweh y la novia, Israel, en unión nuevamente, ¿verdad? En un casamiento espiritual, por supuesto. Vamos a ver Isaías 62:4. Promesa del Padre. Nunca más te llamarán desamparada, o sea, por divorcio, ni llamarán más a tu tierra desolada por el exilio, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada, porque Yahweh se deleita en ti y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen,
Así se desposarán tus hijos, y como el novio se regocija con su novia, así se regocijará tu Elohim por ti. Otra vez un cuadro poético, altamente poético y simbólico y profético a la vez, de el casamiento de Yahweh con una nación física. Eso es importante. Una nación física, no una nación espiritual, simbólica, una nación física, que se llama Israel. Ok, otro verso. Jeremías 2:32. ¿Puede olvidarse la virgen de sus joyas o la novia de sus adornos? Sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Ahí está, la queja del esposo, ¿verdad? Este, o del novio, de que su pueblo se ha olvidado de él por innumerables días. Y así fue que estuvo Israel apartado de Yahweh en exilio. Primero Israel de 10 tribus y después el Israel de 2 tribus en exilio a Siria y a Babilonia respectivamente, alejados de Yahweh por innumerables días. ¿Ok? Esto está hablando, por lo tanto, de una nación literal, física, carnal, no espiritual, ¿verdad? En sentido espiritual. Ahora, Oseas 1:10 dice, el número de los pueblos, el número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohim vivo. Así que otra vez, en otras palabras, en otra predicción profética, simbólica, se llamará otra vez a Israel como pueblo de Yahweh, después de haber sido desterrados, ¿verdad? Exiliados. Otra vez, Oseas 2:2, reprendan a su madre, repréndanla, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Y que aparte ella su prostitución de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Ese es un mensaje que se le dirigió por medio de los profetas a la nación de Israel cuando estaba en apostasía. Ustedes saben, Israel se volvió a la adoración de Baal y de otras deidades falsas y cometió toda clase de injusticias y violaciones a la Torá y se hizo infiel a Yahweh adorando otras deidades, ¿verdad? Deidades falsas. Por lo tanto, él le dice, ya no es mi esposa y yo no soy su esposo. ¿Eh? Este verso muestra claramente que hubo un divorcio, hubo un divorcio. Sin embargo, Yahweh la recibió otra vez. Eso está claro en los profetas. Ahí usted no puede aplicar esa ley que se le aplica a los hombres, ¿verdad? Que ya mencionamos, ¿no? De que si un hombre se casa con una mujer y después se divorcia y la deja, no puede volver a casarse con ella. Eso es una ley que aplica a los hombres. Esa ley no aplica a una situación simbólica y espiritual de relación espiritual entre Yahweh y la nación de Israel. Obvio, porque ahí se ve que él vuelve a casar con la nación de Israel. Estamos hablando, recuerden todavía del Padre, Yahweh, de nadie más. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente pasaje. En Oseas, se puede leer Oseas, todo el libro de Oseas habla de esto que estamos diciendo. Oseas 2:14 al 16. Ciertamente yo la persuadiré. Está hablando aquí Yahweh de su novia o esposa que fue infiel a él y él la dejó. Ahora dice, ciertamente yo la persuadiré y la llevaré por el desierto. No olviden esa frase. No olviden esa frase porque va a ser significativa para otro pasaje que vamos a leer más adelante. Dice el verso Oseas 2:14, ciertamente yo la persuadiré y la llevaré por el desierto y la hablaré cariñosamente. Y verso 15, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acjor como cultivo de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, cuando subió de la tierra de Mizraim, o sea, Egipto. Y en ese día, declara Yahweh, me llamarás mi esposo, que en hebreo se dice Ishi, y no me llamarás más mi señor, que se dice en hebreo Baalí. Interesante. Está hablando aquí de un nuevo casamiento de el Todopoderoso Yahweh con Israel. ¿Ok? Mira, o sea, 2:19. Y te compadeceré conmigo.
comprometeré, perdón, y te comprometeré conmigo para siempre. Te comprometeré con justicia y juicio, con amor y compasión. Verso 20. Y te comprometeré con fidelidad. Entonces serás devota a Yahweh, o sea, dedicada a Yahweh. Y así ha sido, hermanos. Una vez que fue Israel al exilio, este, él la recogió de nuevo, se casó, ¿verdad? Simbólicamente y espiritualmente hablando con ella otra vez, y de ahí en adelante fue devota a Yahweh, dedicada, fiel a Yahweh, a su esposo. Y entonces es en ese periodo de fidelidad en el que nace el Mesías, Yahoshua, que era el hijo de Yahweh que se menciona en el antiguo pacto varias veces, que Yahweh tiene un hijo, y que no es el mismo, nadie es hijo de sí mismo. ¿eh? Si alguien es hijo es porque tiene un padre y su padre no es el mismo, imposible. Es una relación imposible, solamente cabe en la mente de personas fanatizadas por un concepto religioso. Ok, vamos a ver más. En Oseas, bueno, aquí mencionamos que Oseas, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, todos los capítulos, todo el libro de Oseas se refiere a Israel como la esposa de Yahweh. Pero, esto es bien importante, una esposa que ha adulterado, aunque él la ama así y la perdona de su adulterio, el adulterio en este caso es espiritual, ¿verdad? Se refiere a la adoración de ídolos. Sobre la novia del Cordero, eso es importante. Sin embargo, no se dice nada de eso. Se la presenta como una virgen pura. Y dice que cuando el Mesías, los apóstoles, ¿verdad? Distintos pasajes muestran que cuando el Mesías vuelva, vendrá a buscar una novia, una esposa o una novia para casarse con ella, y que será una asamblea, una congregación pura, limpia y sin mancha. Así que no está hablando ahí de una asamblea o de una congregación o de una comunidad adúltera, falsa, ¿verdad? Si hay una comunidad por ahí que sea adúltera en términos espiritual, ¿no? De que adora a otros dioses que no es Yahweh, esa no va, esa no es la novia de, del Mesías, ¿eh? Entonces, pues, está hablando de su novia verdadera aquí. Ahora, en Oseas 2:23 dice, hablando de Israel, y la sembraré como semilla mía en el país, y volveré a aceptar a la no aceptada, y le diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él, el pueblo, responderá, tú eres mi Elohim. Otro pasaje también de claramente enseñando que Yahweh restaura como su esposa a Israel. Ahora vamos a ver la otra novia, para que ustedes vean que no puede ser la misma novia. Así como el padre no puede ser el hijo, lo cual es en lógica incluso es inconcebible, es imposible que un padre sea su propio hijo, ¿verdad? O que un hijo sea su propio padre. Bueno, pero no, vamos a adelantar a otro estudio que tenemos preparado, mostrando por todo lo que dicen los escritos mesiánicos sobre la relación del Padre y del Hijo. Los escritos mesiánicos y los antiguos también, para mostrar inequívocamente que una persona es Yahweh el Padre y otra persona es Yahoshua el Hijo, que jamás muestra la escritura de que sean la misma persona. Para los que dicen que es la misma persona, tienen que torcer las escrituras y elaborar unos argumentos falaces, equivocados, ¿eh? Y ya estamos desenmascarando eso de los argumentos falaces y equivocados. Pero ahora vamos a ver lo que dice la escritura, en este caso en los escritos apostólicos, relativo a la, a la quejilá, a la asamblea. La quejilá es en hebreo, ¿verdad? Que se dice eclesía, se dice en griego, es lo mismo. Y del griego, eclesía, viene la palabra iglesia. Así que para los que conocen la palabra iglesia, pues ya saben que es lo mismo que la asamblea. Vamos a ver cómo hay una asamblea, una iglesia, una quejilá, que es la novia del Mesías y que no es Israel, sino la hija de Israel. Y lo vamos a ver claro ahora por los escritos apostólicos. Juan, son varios escritos, no todos
o sea, la evidencia se muestra en fragmentos, ¿verdad? Cada verso es un fragmento de la evidencia. Finalmente veremos al terminar el estudio que toda la evidencia, todos los fragmentos de evidencia concuerdan en lo mismo. Juan 8, Juan 3:28. Ustedes mismos me son testigos. Está hablando Juan el bautizante aquí, el inmersor, de que dije que yo no soy el Masías, sino que me han enviado delante de él, o he sido enviado delante de él. Verso 29. El que tiene a la novia es el novio. Aquí está hablando del Mesías, aquí está hablando de Yahoshua, y lo llama aquí el novio. Y le habla de una novia, ok. Pero el amigo del novio, que ha estado presente, cuando lo escucha, se alegra mucho de oír la voz de este del novio. Por eso, este gozo mío ya es completo. O sea, él, Juan el Inmersor, Yohanan Hamadbil, se identifica como el amigo del novio, no como el novio. Por eso él dice, yo no soy el Masías, el Masías es otro. Entonces, habla del novio y obvio se refiere, está hablando de Yahoshua, ¿verdad? El Mesías. Ahora un pasaje de Pablo. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al maestro, al amo, al Adón. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mashiach es cabeza de la congregación o de la asamblea, de la Kehilá. Y él mismo es salvador de su cuerpo, del cuerpo de ella. Así que, como la comunidad, o sea, la Kehilá, está sujeta al Mashiach, de igual manera las esposas lo están o estén en un consejo, un mandato, le estén a sus esposos en todo. Lo interesante aquí es que esta admonición del apóstol Pablo hacia la congregación, hacia la asamblea, la iglesia, en ella utiliza la comparación, ¿verdad?, del Mashiach como esposo de la asamblea. ¿Ok? Porque lo pone como la cabeza de la asamblea y dice que el esposo es la cabeza en el matrimonio, ¿verdad? Físico de la esposa, queriendo decir en el orden divino del Todopoderoso, pues el hombre es puesto como el responsable, como el dirigente del hogar. Y así él establece esa comparación del Mashiach con la asamblea, la congregación. En ese caso, lo pone al Mashiach como el novio, aunque no lo menciona así de claro, pero en otros pasajes sí se menciona claro, y pone entonces a la congregación mesiánica, no a Israel, a la asamblea mesiánica, que está compuesta de israelitas y gentiles. Esa es la gran diferencia, lo que muestra que la novia del Mesías no es Israel, es la asamblea mesiánica, la comunidad mesiánica, nazarena, que se inició en el siglo I, compuesta así de judíos y otros israelitas y de gentiles. Así que imposible que sea la misma novia de Yahweh Israel. Ahora, vamos a ver el siguiente pasaje. ¿Ok? Dice, Romanos 7:1 en adelante. Dice, hermanos, ustedes que conocen la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, hay que ver quién es ese esposo, no se equivoquen, ellos pretenden, los maestros del error pretenden que ese esposo del que habla aquí es el Mashiach, que por eso tenía que morir. Falso, vamos a ver, terminemos el análisis. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo del Mashiach. El esposo que muere aquí son los creyentes en su condición anterior, nada que ver con el Mashiach.
¿ok? El esposo, en este caso, de esta comparación de Pablo, es el viejo hombre, ¿eh? Que puede ser judío o puede ser gentil, del viejo hombre que muere. Vamos a seguir. De otra manera, no, el verso 4. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto. ¿Ve? Después de hablar aquí, citar la Torá y todo con el hombre que muere y que entonces la mujer queda libre, etcétera, para casarse con otro. Entonces, mire qué lindo. Ustedes también han muerto para efectos de la ley de la Torá en el cuerpo del Mashiach, para que ahora se unan a otro al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzcan fruto para Elohim. Mira qué lindo lo que está diciendo aquí, hermanos. Es que el creyente, ¿verdad? En su condición antigua, el creyente, la persona, en su condición original, antes de llegar a Mashiach, pues muere. Una vez que conoce al Mashiach, estos son también conceptos espirituales, hermanos, y simbólicos, ¿verdad? Pero hay que entender las comparaciones. Para efectos de la ley, ya el hombre que conoce al Mashiach muere. Él tenía otras esposas antes, o si es una mujer, obviamente, pues otro esposo, que se refiere a la adoración falsa de ídolos. ¿Ah? Y la ley nos condenaba por eso. Pero respecto al Mashiach, ese hombre muere y ahora se casa. Claro, la asamblea, la congregación, no estamos hablando de un hombre individual necesariamente, sino la asamblea, que es a la cual Pablo le escribe, la congregación, la iglesia. ¿m? Una vez ha muerto este hombre, ahora se casa con otro, que es el Mashiach. Así que fíjense, analicen bien a fondo este pasaje y verán que aquí no está hablando de la muerte del Mashiach, está hablando de la muerte del hombre y la mujer que en su condición de idolatría o de pecado pasada, y ahora vuelve al unirse al Mashiach, viene entonces a ser como iglesia, como comunidad, viene a ser ahora la esposa de Mashiach. Y para que quede claro, dice que se une a otro y a ese otro al cual se une la asamblea es el que resucitó de entre los muertos, que no es otro que Yahoshua, el Nazareno, ¿verdad? Eso está clarísimo. Ahora, vamos a ver otro pasaje, verso segunda de Corintios, capítulo 11 y verso 2. Dice Pablo, hablándole ahora a una asamblea, una congregación, la iglesia de Corinto, porque tengo un celo muy fuerte por ustedes, pues los he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura al Mashiach. ¿Eh? Pablo no está hablando aquí a Israel, al Israel carnal, al Israel que precisamente en el siglo I ya estaba en apostasía otra vez, ¿verdad? Y por eso tuvo que ser Israel llevado al exilio nuevamente en el año 70 y nuevamente ser recogido en el año 1948 por el Padre Yahweh. ¿Ok? Y ahora Israel carnal, físico, es la esposa de Yahweh otra vez. Pero esa no es la novia del Mashiach. La novia del Mashiach nunca fue infiel. Ya hemos visto eso en otro pasaje. Vamos a leer esto otra vez. Porque tengo un celo muy fuerte por ustedes, dice Pablo, por la asamblea. Pues los he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura al Mashiach. ¿Ok? La novia del Mashiach entonces no es una mujer que ha adulterado y que ha sido desechada y que ha sido vuelta a recoger. No, esa es Israel. La novia del Mashiach es la asamblea mesiánica nazarena del siglo I o del siglo I en adelante, ¿verdad? Comenzó en el siglo I, compuesta de judíos y gentiles. Y aquí dice que es una virgen pura, virgen. No se ha casado con otros antes, ni ha sido desechada. Todo esto es importante, hermanos, para que vean la conclusión final de este estudio es lo que brilla como un sol, de verdad. Pero vamos a ir hilando, ¿verdad? Pasajes que nos llevan a la conclusión final. Vamos a ver Apocalipsis 14, versos 3 al 4. Dice, ellos, ciertas personas que Juan vio ahí en visión,
cantan un cántico nuevo delante del trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino solo los 144,000 quienes habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Vamos a detenernos ahí un momento. Está hablando ahí de los 144,000 discípulos primeros del Mashiach que no conocieron, o sea, que son vírgenes espiritualmente hablando, ¿verdad? Que no se mancharon con mujeres, eso es un símbolo. Lo que quiere decir es que no se mancharon con enseñanzas falsas, con iglesias o religiones falsas. Son vírgenes, personas puras. Ahora dice que estos siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Quiere decir que la novia del Cordero, hermanos, es la asamblea mesiánica. Nada que ver con el Israel carnal, que todavía rechaza al Mesías. ¿Está claro? El Israel físico, carnal, material, sigue siendo la esposa de Yahweh. Pero no sigue al Mesías. No aceptó a Yahushua como el Mashiach. Y por lo tanto no sigue al Cordero, que es el Mesías, por donde quiera que vaya, como dice en este pasaje. Ahí vemos claramente que hace una distinción clara y contundente entre el Israel de Yahweh, que es la nación israelita, que está ahí de regreso en su tierra, pero sin el Mashiach, y la novia del Mashiach, que es su asamblea, su congregación, su iglesia, dicho en griego, que sigue fiel. Esto no quiere decir que toda la cristiandad cualifica, no, porque una buena parte de la cristiandad, de esa quejilá original apostató y se ha hecho a idólatra también. Pero siempre ha habido y hay todavía un remanente, esa palabra es clave, un remanente de esa novia original que se mantiene pura, sin mancha, esto en términos de doctrinas, ¿verdad? De enseñanza y de amor al Mashiach y de servicio al Mashiach. Ahora vamos a seguir el pasaje del verso 4. Dice, estos son, hablando de los 144,000, ¿ok? Fíjense que no lo vamos a analizar todo de Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 12 hay mucho más también. Pero los 144,000 que mencionan ahí son los primeros salvados en la gran cosecha de mesiánica, ¿verdad? De Yahushua, que son tomados de las 12 tribus de Israel. Ok, pero después se añadieron una multitud inmensa que lo llama la gran multitud en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que son de toda tribu, nación y lengua, etcétera. Ustedes tienen claro eso, espero. Y esos fueron añadidos, y juntos con los 144,000, que son israelitas, digamos, de linaje, esos son los que van a reinar con el Mesías, según Apocalipsis 5:10, sobre la tierra. Esa es la asamblea mesiánica. Esa no es Israel total, sino es una parte de Israel, junto con parte de los gentiles. Esa es la novia del Mashiach. Lo vamos a ver más claro todavía en el siguiente pasaje, o en uno de los siguientes pasajes. Pero vaya analizando esto, hermano, poco a poco, para que usted vea que todo cuadra. Luego dice, estos, hablando de los 144,000, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Primicias, ¿qué quiere decir primicias? Primicias significa los primeros frutos de una cosecha, ¿verdad? Primicias, primeros frutos de una cosecha. Por lo tanto, de la gran cosecha mesiánica que va a entrar al reino de todas las naciones, las primicias, los primeros en ser salvados para formar la novia de el Mesías, fueron 12,000 de cada tribu. Eso quizás es un número simbólico, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que son parte de Israel carnal, pero que fueron sacados para formar, sacados como remanente de Israel, porque Israel apostató.
Pero entonces ese remanente que permaneció fiel y aceptó al Mashiach, a Yahushua como el Mashiach, esos fueron los 144,000. Ahora, claro, se le une la gran muchedumbre que ya mencioné y todos forman entonces la primicia, vamos a decir, la novia de Israel. Las primicias israelitas junto con los primeros gentiles que se entraron a la asamblea, que también son primicias, ¿verdad? Primeros gentiles en ser salvos para el reino fueron esos que entraron en el siglo I y quizás parte del siglo II también, ¿verdad? Cuando la asamblea, la iglesia todavía era pura. Esos son los 144,000. Ahora, mire Apocalipsis 19:7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Ve? El Cordero no se ha casado todavía con la asamblea, con la iglesia. Eso es importante. Esa es la novia todavía. Se van a casar en proceso espiritual, ¿verdad? Y simbólico. Se van a casar cuando venga el Mashiach otra vez y se una con su asamblea, su iglesia. Porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos, o como dicen otras traducciones, la justicia de los santos. Así que fíjense que aquí está hablando de una boda que está en el futuro, de un casamiento que está en el futuro. Por lo tanto, la asamblea, o si usted prefiere llamarle la iglesia en griego, no hay problema, o la quejilá en hebreo, es todavía la novia del Mesías, no es todavía la esposa del Cordero. Aunque puede que en lenguaje simbólico se le llame, ¿ve? A veces la esposa del Cordero, pero es en prospectiva. La esposa del Cordero porque se va a casar con el Cordero eventualmente, ¿verdad? Cuando Él vuelva. Todo eso es importante entenderlo, hermanos. ¿Ok? Esa boda es en el futuro, mientras que la boda de Yahweh con Israel, físico, carnal, eso ya pasó. Eso hace un montón de años que están casados. ¿Eh? Y en el 1940, 48, que se restaura la nación de Israel como pueblo de, ¿sabe? Como nación, ahí es cuando él vuelve a recobrar a su esposa. Eso es pasado. La boda del Cordero está en el futuro. Eso es importante, hermanos, clave para que vean que son dos novias distintas. No es la misma novia, aunque hay una relación muy estrecha, porque una es la hija de la otra, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir. El, el siguiente pasaje es la evidencia concluyente de que la novia de Yahweh y la novia del Cordero no son la misma persona. Y con esto terminamos. Esa es la evidencia concluyente, conclusiva y contundente de que la novia de Yahweh es una y la novia del Cordero es otra y que no son la misma persona. Ahora vamos a leer detenidamente un pasaje que los cristianos han leído miles de veces y todavía no lo entienden. Muchos, la mayoría. Siempre hay algunos que sí lo entienden. Y es importante, lean conmigo este pasaje ahora en este día y vamos a analizar algunas partecitas para que ustedes vean cuán claro es el concepto de que la novia del Mesías es la asamblea, lo que todo el mundo llama la iglesia. Por supuesto, la iglesia verdadera, porque hay mucha falsedad por ahí, pero esas no son, ¿verdad? Y, sin embargo, la novia de Yahweh, o la esposa de Yahweh, en este caso, es otra cosa, es otra. Vamos a leer el pasaje con detenimiento, sin prisa. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Esto quiere decir que esto es un símbolo, ¿verdad? Que hay que entenderlo de manera espiritual, simbólica. Hay una mujer ahí, pero no es una mujer literal, sino que es el símbolo de una nación.
¿ok? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, esa es Israel, vestida de sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Por qué yo concluyo que esa mujer de Apocalipsis 12 es Israel, la nación carnal? Porque algunos también dicen que esa es la iglesia. No, nada que ver. Esa no es la iglesia. Esa mujer simbólica de Apocalipsis 12 es la nación carnal física de Israel. Vamos a verlo. No porque yo lo digo, lo dice el pasaje ahí. Dice, ¿cómo concluimos que es Israel? Mira, dice que su corona está hecha de 2 estrellas. Hermano, hay que aprender a leer la escritura por lo que dice y por lo que no dice, como digo yo a menudo, ¿verdad? Aquí no dice que tiene 2 estrellas. O sea, no dice que ella tiene una corona y que encima de esa corona tiene 2 estrellas. Eso no es lo que dice. Lo que dice es que la corona está compuesta de 2 estrellas. ¿Ok? Léalo otra vez y vea que la corona no tiene 2 estrellas. La corona es o está compuesta de 12 estrellas. Y esas son las 12 tribus de Israel. Eso muestra que esa mujer es símbolo de la nación física, carnal de Israel. Cuando digo carnal no me refiero a que sea mala, ¿verdad? Sino carnal en el sentido de que está hecha de carne y hueso, que no es espiritual. Verso 2, 12. Sí, capítulo 12, verso 2. Vamos a leer ahora. Dice, y estando encinta, esa mujer de la visión, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Parece que gritaba, ¿verdad? En esa visión, ¿no? Todo eso es una visión simbólica. Esta mujer con su panza grande y gritaba, pues él concluye, el que la está viendo en esa visión, está encinta con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Hmm, interesante. Ese niño que tiene Israel en su vientre es el Mashiach. ¿Ok? Y la mujer, que es Israel, fue la que parió al Mashiach, no fue al revés. La mujer, Israel parió al Mashiach. Israel produjo al Mashiach. La nación de Israel trajo al mundo al Mashiach. No hay manera de ver a esta mujer como la iglesia. Es todo lo contrario. La iglesia no parió al Mashiach. La iglesia, como la llaman los griegos, ¿verdad? La asamblea, la congregación mesiánica, no produjo al Mashiach. Fue al revés. Israel produjo al Mashiach. Y entonces el Mashiach, como quien dice, formó, ¿verdad? Creó a su asamblea, su novia. Ok, vamos a seguir. Verso 3. Y apareció otra señal en el cielo. Vi un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso simboliza que ese dragón tiene dominio sobre todos los gobiernos de la tierra. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. 7 es el símbolo de perfección. Por lo tanto, está hablando de un dragón que tiene dominio, autoridad, ¿verdad? General, absoluta sobre las naciones. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Algunos interpretan eso como los ángeles del cielo. Puede ser, pero también otros interpretan que esas estrellas del cielo se refiere a los santos del Altísimo. Como en Daniel también se menciona eso de que alguien que arroja las estrellas del cielo, y sin embargo se refiere al pueblo de Israel, perseguido por Antíoco Epífanes, etcétera. Una historia larga, pero que se muestra que esas estrellas del cielo que menciona en Daniel son simbólicas del pueblo de Israel, de la gente. Y aquí pasa lo mismo. ¿Ok? Que el Satán arroja la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de los santos, la tercera parte de los fieles discípulos del Masías fueron llevados en apostasía por el dragón, el Satán. Eso es importante. Y dice, el dragón se puso
de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz. ¿No le recuerda esto a Herodes? Esperando, ¿verdad? El nacimiento del Mesías. Herodes como símbolo del Satán, ¿verdad? Esperando el nacimiento del Mesías para destruirlo y queriendo usar a Herodes como, ¿verdad? Herramienta, instrumento para destruir al Mesías, ya acabando de nacer prácticamente. Dice que se puso delante de la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. Lo que hizo el Satán pretendió hacer, ¿verdad? Con el Mashiach a través de Herodes. Verso 5. Ella dio a luz un hijo varón, que es obviamente es el Mashiach, que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Cuando yo introduzco ahí en ese pasaje entre colchetes la frase el Mashiach, no es algo que uno se saca de la cabeza, es porque ahí lo dice. Porque ese hijo varón dice que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. ¿Y quién es ese sino el Mashiach? Ahora dice, y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Exactamente lo que pasó con el Mashiach. Después que cumple su misión, ese hijo es llevado al cielo otra vez, ante el trono de Elohim. Otra vez mostrando que son dos personas distintas. Elohim es el que está en el trono y el hijo es el que sube, es elevado al cielo y sentado al trono al lado de Yahweh, de Elohim, en su trono. ¿Ok? Verso 6 es clave, clave, clave. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que la alimentaran allí durante 1260 días. Aquí está hablando del trato de Yahweh con la nación de Israel después del nacimiento del Mashiach y después de la elevación del Mashiach al cielo. Dice que entonces la mujer huyó al desierto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es bien evidente que esto está hablando de la desaparición de Israel como nación después de la ascensión del Mashiach al cielo, ¿verdad? En el año 70 ocurre otra vez una devastación de Israel, especialmente de Jerusalén, por parte de los romanos, los ejércitos romanos, ¿eh? En el cual se destruye el templo y todo el sistema de sacrificios se elimina, etcétera, etcétera. Y los judíos en su gran mayoría fueron dispersados, llevados a otras naciones, ¿verdad? A Roma y otras naciones. Los que no fueron asesinados, pues fueron dispersados. Hermanos, y eso es lo que se representa con esto de que la mujer huyó al desierto. Quiere decir que la mujer, como quien dice, desapareció de la escena. ¿eh? Y donde había un lugar preparado para ella para que la alimentaran allí por 1260 días. 1260 días es un símbolo de un periodo largo, de un periodo extenso, de un periodo extenso en el que Israel, como nación, digo, no los individuos, ¿verdad? Los individuos estaban por ahí, dispersos en las naciones, pero Israel como nación, en el año 70, huyó al desierto, o sea, desapareció, fue eliminada como nación. Y después de un periodo largo, que ahí está representado por un número simbólico de 1260 días, pero no hay que tomarlo literalmente de que fueran 1260 años, ni 1260 días literales, sino eso es símbolo de un periodo largo. Y después del año 70, en el 1900, o quizá más, porque la asamblea fue formada antes del año 70. O sea, Israel existía, quiere decir, antes del año 70. Pero en ese año, y antes del año 70 ya había sido desechada de Yahweh ustedes saben la historia, ¿verdad? Cuando se rompe el velo del templo, en la muerte del Mashiach, que eso es un símbolo, hermanos, de que el ministerio que ejercía Israel mediante el sacerdocio levítico llegó a su fin ahí. Pero en el año 70 fue que fue dispersada la nación y llevada en exilio.
y cuando desaparece, exactamente como nación, y pasan 1940 y tantos años para que vuelva a ser restaurada la nación, ¿eh? Pero en todo ese periodo, Israel como nación está desaparecida, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que sigue. Apocalipsis 12:7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Micael, que es el príncipe de Israel, y sus mensajeros pelearon contra el dragón, que es el Satán. Y el dragón y sus mensajeros pelearon, pero no prevalecieron ni se halló más el lugar de ellos en el cielo. O sea que desde esa fecha el Satán no tiene injerencia o poder sobre Israel ni sobre los hijos de Yahweh en general, ¿verdad? Verso 9. Y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua que se llama el acusador y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a la tierra y a sus mensajeros los arrojaron con él. Cuando el dragón vio, aquí está lo interesante ahora, cuando el dragón vio que, vamos a seguir leyendo, que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer Israel que había dado a luz al hijo varón, que es el Mashiach. Pero se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto. O sea, eso es una recapitulación de lo que ya se dijo. Ahí es cuando la mujer huye al desierto, a su lugar, donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es el mismo periodo que se menciona antes, que ya lo leímos, pero que ahora lo menciona en palabras. Es el mismo, es como un volver atrás, ¿verdad? A mencionar la desaparición de Israel como nación, que eso fue en el año 70. Ahora, dice el 15, tras la mujer, la serpiente echó de su boca como un río para que el torrente la arrastrara. Ese fue el intento de el Satán de destruir a la nación de Israel totalmente. Pero, verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Ahí es donde se cumple lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Adelantándome, como la restauración de Israel en esa fecha que hemos mencionado, que ya eso es historia. Y ahí es donde se cumple este detallito de la visión simbólica, ¿verdad? De que la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca, que ustedes saben que una de esas oleadas grandes del río para destruir a la nación de Israel o al pueblo de Israel en general fue más de 6 millones de judíos que mató Hitler en Alemania. Eh, Eso es parte del río que quería eliminar a la nación de Israel totalmente. Pero dice que la tierra abrió su boca poco después de ese asunto, de la Shoah, del gran holocausto, cuando Hitler quería exterminar a todos los judíos. La tierra abrió su boca. ¿Cuál tierra abrió su boca? La tierra de Israel. Eretz Israel. ¿Mm? Abrió la boca, quiere decir, y se tragó el río. Quiere decir, hermanos, que cuando se restaura el pueblo judío a su tierra, a la tierra de Israel, que algunos llaman Palestina, ahí es cuando se cumple esta profecía, hermanos, que la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. O sea, esa ola de persecución y de matanza, de asesinato contra los judíos, eso se acabó para siempre con el establecimiento otra vez del Medinat Israel, que quiere decir el Estado de Israel. Ahí se acabó la persecución, ahora nunca más. Bueno, no me atrevo a decir nunca más, pero hasta ahora eh, el río ese de persecución contra el pueblo judío no tiene éxito, porque ahora Israel es una nación poderosa, militarmente muy poderosa. Pero falta lo más interesante de ese pasaje. Entonces, verso 17, Apocalipsis 12. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, o como dicen otras traducciones, contra el remanente de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua el Mashiach. Esa es la novia de Israel.
perdón, de el Mesías. Perdón, me equivoco a veces hablando. Eso que describe ahí es la novia del Mesías, ¿ok? ¿Y cuál es la característica que la distingue de manera especial? Ahí lo dice. Son los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushua el Mashiach. Eso no es Israel. Israel tiene sí los mandamientos de Yahweh, de Israel como nación, pero no tiene el testimonio de Yahushua el Mashiach porque ellos lo rechazaron en el año 31, como nación digo. ¿Eh? La iglesia, lo que llaman la iglesia esta paganizada que existe hoy día, que dicen que la ley de Yahweh fue abolida, que no hay que observar esos mandamientos, ni el sábado, ni lo de las comidas limpias, nada de eso, todo eso fue abolido, dice la iglesia hoy día. Esa no puede ser tampoco la novia del Mashiach, porque aquí dice que guardan los mandamientos de Yahweh, uno, y dos, tienen el testimonio de Yahushua el Mashiach. Si su iglesia no cumple con estos dos requisitos, no es la novia del Mashiach, hermano y hermana, retírese de ahí para su bienestar. Porque aquí identifica claramente a la novia del Cordero, al remanente de Israel, como aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushua, y esos son, no, a ellos no voy a hacer como dicen algunos, esos somos nosotros, no, esos son todos los que observen, crean y observen los mandamientos del Todopoderoso Yahweh. En Éxodo 20 especialmente, hay otros, pero en Éxodo 20 se resumen en esos 10 mandamientos, ¿verdad? La Torá, la ley de Yahweh. Y además tienen el testimonio de Yahushua. O sea, que estos grupos mesiánicos que han rechazado al Mashiach se han descualificado ellos mismos. No cualifican para ser la novia del Mesías. Obviamente, ellos han rechazado a Yahushua como el Mesías. Estoy hablando de algunos grupos que han rechazado a Yahushua como el Mashiach. Esos no cualifican porque tienen que tener las dos cosas. Eso sí guarda los mandamientos de Elohim, de Yahweh, pero no tienen el testimonio de Yahushua. Y por otro lado, todo ese montón de cristianos que tienen sí el testimonio de Yahushua, que creen que Yahushua es el Mesías, el Mashiach, aunque lo llamen de otra manera y lo entiendan de otra manera, está bien, pero ellos creen en la figura de quien es el Mesías, Yahushua, pero si no guardan los mandamientos, no cualifican. Eso es lo que dice ahí, no lo estoy diciendo yo. Ahí describe a la novia del Mashiach, al remanente de Israel, que va a reinar con el Mashiach sobre las naciones, según Apocalipsis 5:10, con esos dos requisitos, que ya lo hemos repetido varias veces. Entonces, este remanente es la asamblea mesiánica, la novia. ¿Ok? Nosotros militamos en un movimiento, no una iglesia o una denominación, sino en un movimiento espiritual que hemos llamado la Asamblea de Yahweh o la Asamblea de Yahweh Internacional, o puede tener otros nombres. El nombre del grupo, de la comunidad, no es lo esencial. Puede tener otros nombres. No decimos nosotros que somos los únicos, al contrario, insistimos en que hay otros grupos de creyentes que cumplan esos dos requisitos, de guardar los mandamientos de Yahweh y de tener el testimonio del Mesías Yahushua, ¿verdad? Aunque le llamen Jesús a algunos, eso es un tema aparte. Pero esa es la asamblea mesiánica, la asamblea nazarena, la congregación nazarena, o como usted quiera llamarlo, que tiene los mandamientos de Yahweh y al Mashiach, esa es la novia del Mashiach. Eso no son los judíos, eso no es la nación física carnal de Israel que vive allí, ¿verdad? Que está descentralizada ahora allá en la tierra, en Eretz Israel, la tierra de Israel. Así que hermanos, esta novia, representada simbólicamente por la descendencia, la hija de la que es Israel, es una virgen casta. No ha adulterado, es decir, no adora a otras deidades, sino que ha sido siempre fiel a Yahweh como Elohim y al Mesías como Redentor y Salvador, ¿verdad? No puede ser la misma que el Israel carnal, que le fue infiel a Yahweh
con los Baales. Es importante entonces, hermanos, recalcar que la novia de Yahweh es el Israel físico. Lo hemos dicho muchas veces, pero repito para que se nos grabe. La novia o esposa de Yahweh es el Israel físico, Israel carnal, literal. Pero la novia del Mesías se compone de una parte de Israel, ¿verdad? Que es el remanente fiel que aceptó al Mashiach, más los gentiles que también aceptaron al Mashiach en el siglo I y en siglos posteriores, ¿verdad? ¿Ok? Todos estos gentiles fueron injertados al tronco de Israel. Eso está en Romanos 11. Todos los gentiles que aceptaron a Yahushua como el Mashiach fueron injertados al tronco de Israel. Israel en el sentido espiritual, como pueblo general. Pero fueron injertados específicamente a la novia del Mashiach, que es la asamblea, ¿verdad? La iglesia. Esos gentiles que entraron ahí no vinieron a convertirse en judíos, no, vinieron a ser creyentes mesiánicos, discípulos del Mesías Yahoshua. Así que la novia del Cordero, hermanos, es parte de Israel, su hija, sí, pero es una elección o selección de Israel, un remanente elegido por gracia, un pueblo espiritual puro, el que saldrá a recibir al Mesías cuando vuelva, que reinará con el Mesías sobre la tierra, según Apocalipsis o Revelación 5:10, porque ha sido redimido para él, para el Mashiach, de entre todas las naciones. Hermanos, si ambas novias fueran la misma y fuera la novia de ambos novios, entonces eso sería una relación adulterina. Y eso es lo que pretenden los unicistas, que nosotros decimos, pero nosotros no decimos eso. No lo es. Porque como hemos demostrado por la palabra inspirada, son dos novias distintas, aunque relacionadas, porque una es hija de la otra, ¿verdad? Como cualquier hombre puede casarse con una mujer y, o puede casarse con la hija de esa mujer, ¿ok? Eso es diferente. O un hombre que se casa con una mujer y ella lo abandona, pudiera casarse con la hija de esa mujer o con otra mujer. Esos son conceptos físicos humanos que a veces se utilizan como comparación, ¿verdad? Pero en cuanto a estos conceptos espirituales, no cuadra exactamente la comparación. No se dejen llevar por esas comparaciones que hacen algunos maestros por ahí relativo al matrimonio. No, una cosa es un matrimonio físico y otra cosa es un matrimonio espiritual, simbólico. Un matrimonio físico se hace con un hombre y una mujer, pero un matrimonio espiritual se hace con un hombre, en el caso del Mashiach, y un grupo de personas, de millones de personas, que se le llama la novia del Cordero, pero es un grupo de millones de personas. O sea, no hay comparación en esos detalles, ¿ves? La comparación es general en el sentido espiritual. Por lo tanto, hermanos, aquí concluimos el estudio. También tengo este estudio en audio para ponerlo en la radio. Creo que se ha puesto antes, pero ahora es un poquito renovado el estudio, un poquito ampliado. Y también tenemos este documento que ustedes han visto en pantalla, que se le puede enviar así para que lo tengan por escrito a todos los que lo soliciten, ¿verdad? Si quieren. O quizás se lo enviemos a toda la lista de hebraica, pero los que no tengan esa lista hebraica no lo van a recibir. Si no lo recibe, entonces solicítelo a esta dirección, hebraica arroba gmail.com. Ya, con eso le enviamos entonces por correo, si lo desea, el tema por escrito, para que lo tenga también, además de la grabación. Pues ahora con esto dejamos de mostrar ahora la pantalla para despedirnos de nuestros amigos que nos están escuchando y viendo a través de la grabación. Hasta la próxima, entonces, Shalom.